Listo. Bueno, pues vamos a dar un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. En la primera sesión vimos qué significaba Cristo. Hablábamos que Ujú. es lo mismo que Mesías y que ungido, y veíamos que alguien ungido era que era para santificarlo, para separarlo y para separarlo para una función especial. Pero en el caso del Mesías, era básicamente, pues, referido a un rey que iba a venir a restaurar a Israel, pero que iba a venir todavía con un propósito mayor, ¿no? Que era el bendecir a todas las naciones. La semana pasada vimos también acerca de la cristología, que pues básicamente todos los cristianos hacemos cristología, que es pues quién es Jesús, básicamente. Y cada uno de nosotros nos hacemos una idea, ¿no? Pero veíamos la importancia de hacer una cristología correcta, y esto es basado en las escrituras y no de nuestra cultura o de nuestros pensamientos. Vimos tres escrituras que pues son como básicas para estudiar quién es Jesús y que pues básicamente nos hace tener dudas, ¿no? Y eso está bien, eso está perfecto. El saber que Jesús es el Logos nos hace querer saber un poco más de qué significa esto de Logos o la palabra o el verbo. El saber que es Dios, pues nos hace también conocer un poco más a Dios. Espera un tanto que mi hijo quiere meterse. No, no, un momento. Ya. Este, y veíamos que Jesús es aparte de Dios también, que también fue o es también humano, y que esto, pues nos hace preguntarnos entonces, pues, ¿cómo es que esto se relacionaba, no? ¿Cómo es que puede ser alguien más y a la vez ser aparte de? Entonces, veíamos que es algo, una cuestión que a veces no es tan sencillo de entender, pero que debemos aprender a profundizar y a estar abiertos a que pues la Biblia nos está mostrando estas realidades que no son tan sencillas para nosotros, pero que son reales, y por el hecho de que no las entendamos no significa que sean contradictorias o que una sea más verdad que otra, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con ciertos grupos que han preferido mejor centrarse en una de estas verdades, ignorando la otra, y pues de ahí salen doctrinas erróneas. Y eso afecta mucho tu percepción de quién es Jesús. Si lo consideras meramente Dios, pues no vas a ver lo que él sufrió como humano, no vas a ver lo que él pasó como humano, no vas a saber que él nos entendió como humano, y que a la vez, pues eso lo hace también sacerdote. Muchas cuestiones que habla el Nuevo Testamento se refieren a la humanidad de Jesús, y si lo negamos, pues va a ser difícil que nosotros entendamos realmente todo lo que hizo Jesús. De la misma manera, si no vemos la parte divina, no nos vamos a dar cuenta del poder que tiene, que está a la diestra de Dios, que es Señor pues de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra, que a través de él fue la creación, que pues que básicamente tiene todos los atributos de Dios. Entonces, si no vemos también esa parte, pues vamos a estar ignorando todo lo que Jesús puede hacer. Pero bueno, solamente esa es una parte de la cristología, hay mucho que ver. Uno de los temas que veíamos era también acerca precisamente de cómo es esto, ¿no? Que es hijo de Dios, que puede ser, pues, Dios y aparte de él. Pero también algo que les comentaba es que los cristianos estamos igual. También la Biblia nos habla que somos hijos de Dios, y que también nosotros, pues estamos en Cristo. Estamos en Cristo. No dice con Cristo, estamos en Cristo. Entonces tenemos que entender esto qué significa. Y también tenemos que entender, o nos ayuda mejor a entender quién es Jesús y esta relación, cuando entendemos también que Dios habita en nosotros, que también lo dice la Biblia. Pero para ir desarrollando esta idea, tenemos que entonces entender quiénes son los cristianos.
eh, por quiénes son los verdaderos cristianos y de dónde empezaron a ser cristianos los que son cristianos, históricamente hablando, porque todo esto nos ayuda a entender esta idea. Para eso, les voy a compartir la pantalla y espero que también ya hayan revisado las escrituras que competen al día de hoy. Y el tema que vamos a tratar hoy son los cristianos, cómo surgieron y quiénes son los verdaderos cristianos. Y para ello vamos a una de las escrituras más conocidas por nosotros, que es la Gran Comisión en Mateo 28, de 18 al 20. La voy a leer rápidamente y voy a hacer algunas preguntas. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Les voy a hacer unas preguntas y también vamos a hacer algunos análisis aquí. En esta escritura que ya la hemos oído varias veces, pero que todavía hay mucho que podemos aprender. ¿Se acuerdan lo que decía Hebreos de que Jesús se sentó a la diestra del Padre? Pues bueno, acá hay una referencia a esa autoridad que tiene Jesús. Esto de se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Lo primero que está diciendo Jesús antes de dar esta gran comisión, está diciendo esto, es la que él ya se le ha dado, se le ha otorgado esta autoridad en el cielo y en la tierra, que él tiene el poder de lo que él decía en Juan, de juzgar, pero también sobre toda autoridad que pueda existir, él está por arriba. Y pues en ese sentido, que podríamos hacernos una pregunta, ¿no? Se me ha dado. Entonces, antes de su crucifixión, ¿no tenía esta autoridad? Es una pregunta que la voy a dejar un poco al aire, porque de ahí también podemos profundizar. Pero bueno, en este momento en que Jesús está hablando y está dando la gran comisión, él hace esta declaración. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, a consecuencia de esta autoridad que tiene Jesús, por sobre todo, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Aquí es donde ya vamos a detenernos un poco. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Les pregunto, ¿Jesús era judío? Sí, ¿Jesús era cristiano? sí, pues sí. Pues esa habríamos que desglosarla, ¿no? Porque pues si un cristiano es un seguidor de Cristo, Jesús era su propio seguidor, Sí, pues habría que desglosarla. Sus, dis- no, aquí históricamente tenemos que entender algo. Es que en el momento en que Jesús vivió y fue crucificado, no existía este término de cristiano. Jesús era judío, sus discípulos eran judíos, pues no había un término de cristiandad. Ahora, para los judíos, alguien que no era judío podía ser de Dios. no, no. Está Los como ven, judíos eran pueblo escogido. era el pueblo escogido, ¿no? Y sí eran medio elitistas en Ujú, ese sentido, o sea, alguien que ujú. no fuera judío, pues no era ni pueblo de Dios y por tanto no podía recibir las bendiciones del pueblo de Dios, entre ellos, pues, la salvación. Entonces, aquí ya empezamos a ver algo curioso. Cuando Jesús dice, vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, les está diciendo algo inaudito. Les está diciendo que vayan, hagan discípulos, pero no solamente con los propios judíos, no solamente con los descendientes de Israel. De hecho, hasta los propios judíos tenían problemas con sus parientes en ese aspecto, ¿no? Que eran los samaritanos Ujú. que
pues sí, ya era una mezcla de israelitas con otros pueblos. Ya, ay, por ahí alguien está grabando, voy a cortar tantito, ahí está. Que eran sus parientes los samaritanos, pues tampoco los querían y no, y veían que ellos tampoco iban a recibir la salvación. Entonces, esto que dice Jesús resulta inaudito. ¿Cómo que hagan discípulos en todas las naciones si la salvación solamente iba a ser con los judíos? Para todo esto hay toda una historia en el Antiguo Testamento que si Dios nos da oportunidad, la vamos a ver tal vez después en algún otro momento. Pero ciertamente la salvación solamente estaba en los judíos. Entonces, cuando les dice esto a sus discípulos, ¿creen que lo hayan entendido primero, en primer lugar? De vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Creen que lo hayan entendido sus discípulos? Yo creo que no. Pues yo también creo que no. Y les comento por qué. Si ustedes ven Hechos, cómo empieza Hechos, sus discípulos en vez de ir a todas las naciones a ser discípulos, se quedaron en Jerusalén. ¿Cuál fue el detonante que hizo que se salieran de Jerusalén a evangelizar? La persecución. La persecución. Cuando mataron a Esteban, de ahí pues, Ujú, dijeron, no, pues si nos quedamos aquí también nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, ujú. a través de la persecución fue como Dios de alguna manera forzó a que se cumpliera este plan, porque los discípulos estaban bien tranquilos en Jerusalén. A partir de la persecución empezaron a irse a otros Lugar. lugares, donde iban, pues sí, evangelizaban, pero evangelizaban a todo el mundo o solamente a los judíos. No, solamente los judíos. Se iban a la sinagoga solamente, que era el Sí. patrón de cómo lo hacía Pablo. Pablo primero iba a Ujú, una sinagoga y después ya iba con los gentiles. Los gentiles eran los no ujú. judíos. Pero bueno, esto que hacía Pablo empezó gracias a unos acontecimientos que narra Hechos, que ahorita vamos a ahondar un poco más. Pero bueno, esto de la gran comisión, en serio, era algo inaudito, que a pesar de que ya era la promesa, que era la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que a través de él serían bendecidas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Sus discípulos todavía seguían teniendo una mentalidad muy judía de su época, de que no solamente son los judíos. Entonces Jesús les da la gran comisión, pero como que no la habían entendido todavía, que iban a ir a todas las naciones, no solamente con los judíos, eran todas las etnias, todos los que también no eran judíos, todos los gentiles. Entonces, regresamos un poco a esta parte de la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo van a ser discípulos en todas las naciones? Pues de dos maneras. Una es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la segunda manera es enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Me gusta esta versión, que es la NBI, o las versiones más literales, porque respetan el tiempo en que está escrito estos dos verbos, que es bautizándolos y enseñándoles. ¿Por qué? Porque estas dos oraciones están subordinadas a la comisión principal o a la oración principal, que es vayan y hagan discípulos. Esto significa entonces que no se trata solamente de estar tranquilos esperando a ver qué pasa, sino es algo donde es algo que se tiene que empezar a hacer. Vamos, es una actividad, el ir y hacer discípulos, no el esperar a que los demás quieran acercarse a Jesús. Eso es algo que nos comisionó, es la parte evangelística que nos corresponde, ir y hacer discípulos. Pero muchas veces esta parte evangelística solamente se queda en la primera parte de lo que implica ser discípulos, de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la primera parte de la gran comisión, bautizar. Para esto, pues se tiene que enseñar quién es Jesús y qué hizo por nosotros. ¿Y a través de quién? Pues digamos que de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No vamos a ahondar un poco más en esto. Vamos a la siguiente parte. Entonces, ¿cuál es la segunda parte de hacer discípulos que integra?
que integra esta gran comisión, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ahora, ¿es lo mismo enseñarles a obedecer que enseñar todo lo que nos ha mandado? O sea, ¿qué No, pasaría si quitáramos esta palabra de obedecer? De enseñándoles todo lo que les he mandado a ustedes. Por algo está esa palabra, ¿no? ¿Qué buscar implicaría la entonces? dirección de Dios, ¿no? Bueno, de Jesús. Pues con enseñarles todo lo que nos ha mandado Jesús es enseñarles la dirección de Dios. Pero Sí. ¿qué más implicaría pero no lo entonces? harían. Ajá, aquí ya hay un encargo que nos implica un poco más compromiso de nuestra parte. No solamente es enseñar lo que Jesús ha enseñado, sino es enseñar a obedecer lo que Jesús ha enseñado. Esto implica Ujú, que me voy a asegurar de que primero entiendas qué es lo que Jesús ha mandado y segundo, que lo hagas. A esto nosotros lo llamamos comúnmente, en la iglesia lo llamamos discipulado, o por lo menos de eso se trataría el discipulado, de yo voy a asegurarme de que entiendas lo que Jesús está enseñando y voy a asegurarme de que lo hagas, estés aplicando estas enseñanzas. Eso es obedecer. Entonces, se dan cuenta que el hacer discípulos no solamente es bautizar, no solamente, bueno, ya ujú. tomaron los principios básicos, ya se bautizaron, ya cumplí con la gran comisión. No, cumpliste con una parte de hacer discípulos y te falta lo que viene, que es lo más pesado, porque pues, digo, relativamente es fácil bautizar, pero enseñar a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado, pues ya implica tiempo, implica compromiso, implica que después del bautismo estés siguiendo, estés enseñando, estés buscando que la persona aprenda, que entienda, que haga. Ejemplo, ¿Eh? ejemplo, ejemplo también. Como de ejemplo, Sí, que uno tiene que ser ejemplo de quien está enseñando. que eso es parte, ¿no? De enseñarles a obedecer. Ujú. ¿Cuál es la mejor manera de enseñarles a obedecer? Pues que te vean a ti haciéndolo. Entonces, tiene que ser de esa manera. Esa es parte de la gran comisión. Y termina la gran comisión con lo siguiente, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, que es una promesa, ¿no? No solamente nos mandó a ser discípulos y a ver, ustedes háganse bolas, sino yo voy a estar con ustedes en todo momento hasta la eternidad, hasta que se acabe el mundo. Entonces, esta es una gran comisión que la hizo Jesús después de haber resucitado y poco antes de ascender al cielo. Y es importante porque de aquí nace la idea de entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los cristianos? Para eso entonces nos vamos a ir a Hechos, que es la siguiente escritura que vamos a revisar. Y vamos a leer, déjenme ver, aquí tengo, vamos a leer Hechos. mm, Fíjense, no es parte de las escrituras que les pedí que revisáramos, pero lo voy a leer rápido porque creo que viene al tema. Vamos a leer Hechos 1. Deja compartir. Vamos a leer Hechos 1. Vamos a ver cómo comienza Hechos, porque tiene que ver mucho con esto que estamos revisando de los cristianos. En Hechos 1, vamos a leer desde el capítulo 1 y el versículo 1. Si tienen por ahí sus Biblias, les pido que las tengan ahí a la mano. Dice lo siguiente. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. ¿De qué les hablaba? De ser buenas personas, de ser de tener una vida, de tener una vida de felicidad, pues es derivado, ¿no? Pero su principal tema era el reino de Dios. En el versículo 4 dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado.
Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Les dice esta promesa, que serán bautizados por el Espíritu Santo. En el versículo 6 dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿Qué pregunta, no? ¿Por qué no les pregunta, oye, ya vamos a estar con Dios o no sé, alguna otra pregunta? ¿Tú qué le preguntarías a Jesús, pues, ya que resucitó y que va a ir al cielo? Pues probablemente no le vas a preguntar, ¿vas a restablecer el reino de Israel? Es una pregunta muy cultural esto, porque lo que todavía tenían como idea los judíos era que solamente iba a restaurar el reino de Israel de una manera terrenal. Esto lo delata un poco. Perdón, buenas noches. Hola, buenas noches, Delfi. Entonces, pues bueno, les pregunta eso. Vean cómo a veces este tipo de comentarios o de escrituras las dejamos de lado porque no terminamos de entenderlas, pero son importantes para entender mejor qué es lo que estaba pasando. En el versículo 7 dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta ahí, vamos a dejarle. Entonces, ¿qué es lo que les termina diciendo Jesús? Pues bueno, primero le dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados para la autoridad misma del Padre. Voy a insistir, esto tal vez está un poco velado si no entendemos qué es lo que está pasando aquí. No lo voy a explicar todavía. En el versículo 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén. Va a llegar un momento donde va a llegar el Espíritu Santo en sus discípulos, que todavía no lo tenían. Y cuando pase eso, serán testigos de Jesús. ¿Qué se refiere a esto? Que van a dar testimonios de lo que pasó, del Mesías. Y empezarán por Jerusalén, después por Judea, que era el área donde se encontraba Jerusalén, después por Samaria, que eran los que estaban en el norte, los parientes de los judíos, los israelitas que se mezclaron con otros pueblos. Y después dice hasta los confines de la tierra, o sea, va a empezar todo en Jerusalén, pero se va a ir extendiendo. Y esto de los confines de la tierra, de nuevo nos recuerda a la gran comisión de vayan a todas las naciones y hagan a mis discípulos. Entonces, con este contexto, regresamos a la escritura de Hechos. Les vuelvo a compartir. En Hechos 2, versículo 1, pasa lo siguiente. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Pánfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿En qué evento ¿En qué evento estaban cuando sucedió esto? ¿Qué estaban celebrando? Día de Pentecostés. El día de Pentecostés. ¿Saben qué significa Pentecostés? Es un festejo judío. Es una fiesta judía. Pentecostés. ¿Penta le suena algo? A 5. A 5, exactamente. El Pentecostés se llama así porque se celebra 50 días después de la Pascua. Esta fiesta es una fiesta judía que también se le conoce como Shavuot.
Y recuerda, inició esta fiesta para agradecer la cosecha, la cosecha, agradecerle a Dios la cosecha que habían tenido los judíos. Pero después empezó a relacionar esta fiesta con recibimiento de Moisés de las tablas de la ley. Entonces, eso es lo que celebraban a los 50 días de la Pascua, que había llegado la ley a los israelitas. Esto recuerda también un poco a una profecía que, si no mal recuerdo, debe estar en Jeremías, que habla que ya Dios va a cambiar a su pueblo y ya no tendrá su ley escrita en piedra, sino en los corazones de su pueblo. ¿Qué era lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que pasa? Pues estaban celebrando esta fiesta después de los 50 días, Jesús ya había ascendido, recuerden que ascendió a los 40 días, 10 días después se celebran esta fiesta, cae el Espíritu Santo, es derramado y son llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se muestra en lenguas de fuego. Esta idea de lenguas de fuego, las lenguas, ahorita pues vemos a qué se refiere, pero esta parte de que sean de fuego también es importante y tiene que ver con la santidad de Dios. Lo vamos a ver en un tema posterior. ¿Qué es lo que pasa cuando tienen las lenguas de fuego? Empiezan a hablar en todos los idiomas y todos empiezan a entenderlos, todos los demás judíos piadosos que venían de otros lugares que hablaban otro idioma. ¿Se acuerdan de algún evento que haya pasado lo contrario? Donde en vez de que todos entendieran, habla que más bien todos dejaron de entenderse porque empezaron a hablar de diferentes idiomas. Cuando Torre la de Torre de Babel. La Torre de Babel. Exactamente. Pasó lo contrario de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, ¿cuál era la motivación del hombre? Pues no queremos que Dios nos esparza, y para que la gente se acerque a nosotros y vea nuestra grandeza, vamos a construir una torre que llegue al cielo. Entonces Dios dice, no, pues ¿cómo creen, no? Voy a quitarle la comunicación. Y ahí se empezaron a hablar diferentes idiomas. Lo que sucedió en el Pentecostés fue justamente lo contrario. Hablaban diferentes idiomas los judíos que estaban ahí, y cuando llegó el Espíritu Santo, todos empezaron a entenderse. Lo que hizo Dios, y lo van a ver muchas veces en el Antiguo Testamento, hay algo que pasa que rompe con el plan de Dios, pero que más adelante con lo que hace Jesús, Dios lo restaura, precisamente para volver al plan original. En este caso, pues es la unidad a través de este grupo de discípulos que estaban recibiendo el Espíritu Santo, donde podían tener la misma comunicación y podían entenderse. Y pues bueno, la gente empezó a asombrarse de esto. Vamos a seguir leyendo en la otra escritura, que vamos a revisar, que es Hechos, capítulo 2, versículo 32, que dice lo siguiente. En un momento. Dice lo siguiente. Pedro ya empezó a predicar en este acontecimiento y está diciendo lo siguiente. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado, de esto de siéntate a mi derecha? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pablo empezó a predicar, y empezó a hablar de qué significaba esto y pues en qué consistía básicamente el evangelio.
lo que ellos lo que ellos iban a empezar a anunciar, que es que Jesús, aquel que habían matado en la fiesta de la Pascua, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Señor tiene una implicación, ¿no? De alguien que es dueño de. Y Mesías tiene la implicación de lo que ya vimos, el ungido, el rey que vendría a restaurar a Israel. Entonces, Dios ya lo ha hecho Señor y Mesías. Hermanos, ya se va a acabar el tiempo. Recuerden que esta es una cuenta gratuita. Entonces, si se acaba, les pido que se vuelvan a conectar para continuar la media hora que hace falta, ¿vale? Entonces, para que vayan a conectarse. Entonces, estamos viendo, Dios lo hizo Señor y Mesías, y Pedro cita un salmo de David que habla acerca de la autoridad que Dios le da a Jesús, de sentarlo a su derecha, y poner a sus enemigos como estrado de sus pies. Es importante esta idea de autoridad, que lo vemos inclusive en la Gran Comisión, ahorita lo veíamos en un inicio. Jesús ya tiene toda autoridad, y Dios se la dio, ya la tiene.